Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Miriam, bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy te quiero hacer una pregunta, y es que ¿alguna vez has sentido que has comido por alguna emoción, por sentirte triste, por sentirte sola, por sentirte enfadada? Y es que quiero decirte como que hay diferentes tipos de hambre. Y hoy vamos a ver la diferencia que hay entre ellos y por qué deberíamos estar pendientes para no sucumbir a un tipo de hambre que realmente no es el hambre fisiológico, el hambre real, el hambre que realmente necesita cuando nuestro organismo necesita energía, por así decirlo, ya que eso en el tiempo, o sea, si lo mantienes en el tiempo como esos factores, ese hábito de alimentar ese tipo de hambre que no es conveniente hacerlo, puede ser un factor clave para desarrollar un TCA. Para empezar, quiero explicarte dos conceptos, que sería el hambre fisiológica, es decir, el hambre, por así decirlo, real, el hambre cuando tu cuerpo realmente necesita alimento y energía, y el hambre emocional, que sería el hambre, como su propio nombre bien indica, de comer por emociones, ¿no? Cuando, como te he dicho, nos sentimos tristes, desoladas, enfadadas. Quiero hacerte como una breve explicación de ambas sin entrar mucho en conceptos. Realmente el hambre fisiológica, como comentaba, es el hambre real del cuerpo, ¿no? Es cuando tu cuerpo necesita nutrientes. ¿Y por qué se da esto? Al final el cuerpo, nosotros tenemos un metabolismo basal, que seguramente hayas escuchado, son por así decirlo, es la energía que necesita tu cuerpo simplemente para estar tumbada, no para hacer nada más, pero que te mantiene con la respiración pulmonar, la circulación sanguínea, para mantener tu temperatura corporal, el proceso de digestión, el proceso de desintoxicación, por así decirlo, para mantenerte viva. Necesitas como una serie de energía. ¿Cómo obtiene la energía el cuerpo? Al final lo hace a través de alimentos. Y luego también entra en función la glucosa, ya que el cuerpo requiere unos niveles para mantener un equilibrio. Entonces digamos que cuando llevamos X tiempo sin comer, pues baja la energía, lo que significa que metabólicamente, por así decirlo, baja el nivel de glucosa. Por lo que las células como que mandan un impulso al cuerpo para que busque como esa energía que le está haciendo falta y ese nivel de glucosa como para equilibrar de nuevo todo. Entonces, ¿qué pasa? Si es una persona que se nutre bien, que está bien nutrida, con unos niveles de vitaminas y minerales adecuados, el cuerpo lo que hace es liberar esa glucosa que necesita a través de las reservas. Y entonces, pues ya tienes hambre, tienes esa sensación de hambre, pero puedes esperar. Y es como que va aumentando a medida que va pasando el tiempo, pero incluso tú puedes estar súper entretenida o haciendo otras cosas, enfocado en otros aspectos de tu vida, que ese hambre incluso tú luego dices, ay, tenía hambre y ya como que se me ha quitado el hambre. Y es por eso, porque tú estás bien nutrida, te nutres bien, tu cuerpo funciona correctamente, entonces como que puede utilizar esa glucosa, esos niveles de glucosa que tiene en forma de reserva y no pasaría absolutamente nada. Y cuando surge este tipo de hambre, tenemos como pensamientos y hábitos de pensamiento como, ay, ¿qué hora es? Porque me está dando hambre. O ya creo que va siendo hora de comer. ¿Qué tenía preparado para hoy? Como que empiezas a plantearte como que vas a ir a comer, pero de manera relajada, no es ahí compulsivamente ni de una forma de decir me voy a comer lo primero que pille. Que ahora después explicaré como las diferencias para que entiendan mucho mejor esto. Por otro lado tenemos el hambre emocional, que es como esa falta, esa necesidad de comer, pero realmente no tenemos, como he explicado anteriormente, esa bajada de glucosa ni el estómago vacío porque ya se haya terminado el proceso de digestión y haya pasado al intestino. No, sino que es por emociones, porque has tenido alguna situación, por alguna vivencia, por emoción desagradable que tu cuerpo no quiere experimentar. Es como por un cambio emocional, que normalmente suelen estar relacionados con tres emociones que son soledad, rabia y tristeza. Comes por una necesidad emocional no fisiológica y no una necesidad de que tu cuerpo necesite comer. Además, este tipo de hambre, si tú no caes en, por así decirlo, satisfacerlo con comida, ya que es un hambre emocional, es un hambre, por así decirlo, del corazón, que lo suelen llamar,
Si tú no caes ahí y no recurres a la comida en ese momento, incluso puede desaparecer si tú te focalizas en otras cosas o te focalizas realmente en lo que te está provocando y generando que tengas ese tipo de hambre, esa necesidad de comer, ese hambre desaparece. Dura unos segundos, unos minutos como mucho, pero si tú caes a él, traes las consecuencias, por así decirlo, pero si no, es como que pasa y no pasa absolutamente nada. Ahora te voy a poner una tabla que yo utilizo para explicar como las principales diferencias entre hambre fisiológica y hambre emocional. Como podemos observar, en el hambre fisiológica, la hora, por así decirlo, de comer suelen ser horas establecidas o horas habituales en las que comes, o sea, la aparición del hambre suele ser en horas concretas. Sin embargo, en el hambre emocional son horas como, no hay una hora estable, es como aparece repentinamente en un momento sin ni siquiera estar pensando a lo mejor en que tienes hambre, porque realmente no es hambre fisiológica, incluso puede despertarte en mitad de la noche para que comas. Luego podemos ver como que el hambre fisiológico puede esperar, como he comentado anteriormente, es como que va aumentando progresivamente, incluso puedes olvidarte de él si estás entretenida haciendo otras cosas. Sin embargo, el hambre emocional no tiene espera, es instantáneo, quiere que lo hagas ya, que comas ya, que vayas ahora mismo, dejes lo que estés haciendo y te dirijas al frigorífico, a la despensa y comas, sea lo que sea, pero ya. Es como una sensación de urgencia. Otra característica del hambre fisiológica es como que puedes planificar la comida, puedes tomarte el tiempo para prepararla, puedes tomártelo con calma, puedes prepararte como ese tipo de plato saludable, ese alimento. Sin embargo, el hambre emocional no espera y tiene que ser algo concreto porque suele ser algún alimento que a lo mejor lo relaciones con algo emocional, con alguna vivencia, que ya hablaré en otro vídeo sobre este tema, sobre el tipo de alimento que solemos escoger a la hora de tener ese hambre emocional, o puede ser lo que vayas pillando por ahí, porque es como que en urgencia pues vas pillando todo lo que puedas. En la siguiente característica está relacionada con la anterior, ya que en el hambre fisiológica es un alimento saludable, te da tiempo a prepararte, como he comentado, tu plato de alimento, lo que necesites. Sin embargo, en el hambre emocional suelen ser alimentos donde incluso te los comes en el propio envase, incluso del frigorífico que estén fríos, sin cocinar o incluso congelado. Yo recuerdo cuando a mí me pasaba, yo perdía el control también por emociones con la comida, yo comía todo, o sea, todo lo que pillaba y más, incluso pan congelado, cosas congeladas que tú luego piensas y dices, madre mía, pero sí, todo eso te lo comes y encima en un momento súper rápido. Estaría relacionado con la característica siguiente, que es en el hambre fisiológica. Podemos comprobar que tenemos una mayor masticación, comemos lentamente, saboreamos los alimentos, los disfrutamos. Sin embargo, en el hambre emocional comes compulsivamente, comes sin saborear siquiera los alimentos, comes a una velocidad muy muy rápida. Esto da lugar a que en el hambre fisiológica sí que tengas como ese nivel de saciedad, ese nivel de satisfacción postprandial, es decir, después de comer, y sin embargo en el hambre emocional no lo tienes. Incluso puedes seguir comiendo, 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 que no vas a terminar de saciarte nunca. Puesto que si no hay un hambre fisiológico, un hambre real, no va a haber nunca saciedad. Y por último, en el hambre fisiológica vemos que no desencadena ninguna emoción negativa, de hecho te sientes bien, te sientes satisfecha, te sientes plena, te sientes llena, pero sin necesidad de sentirte muy hinchada, como pasa en el hambre emocional, que nos sentimos culpables, avergonzadas y con malestar emocional y digestivo. Se suma que luego haya personas que a lo mejor utilizan laxantes o vómitos para, por así decirlo, recuperar como ese bienestar, pero al final eso lo que hace es empeorar mucho más la situación. Pero ¿por qué es importante saber cómo estas características y los tipos de hambre que hay? Te puedes preguntar. Y al final es súper, súper importante conocerlo, ya que eso te ayudará a como empoderarte en ese momento y quitarle como ese poder y esa fuerza al hambre emocional y no caer en él, porque así te irás empoderando tú misma y sabiendo realmente que si es hambre emocional no vas a comer, porque como he comentado anteriormente, el hambre emocional no se cura
con comida. El hambre emocional no necesita comida. El hambre emocional necesita otro tipo de situaciones como salir a caminar. Depende de lo que te pase, porque al final si es que has discutido con alguien, pues necesitarás una cosa. Si es que ha despertado en ti una vivencia del pasado, necesitarás otra. Entonces tienes que saber exactamente qué tipo de hambre es el que tienes y qué estás sintiendo en el momento, ya que eso te ayudará a poder parar, reflexionar y si realmente es hambre fisiológica, acceder a comer, pero si no, pues permitir no comer y darle a tu cuerpo lo que realmente necesita, que como te digo, no es comida. La comida nunca va a sustituir esas emociones desagradables que te están pasando. Nunca van a poder gestionar y solucionar esas emociones. Lo único que vas a hacer es agravar mucho más la situación y el problema porque no vas a encontrar esa satisfacción, no vas a encontrar esa saciedad que estás buscando. Porque la saciedad que tú necesitas no es a través de comida, es a través de otras cosas que te están pasando, otros problemas a los que debes encontrar otras soluciones, pero lejos de la comida. Te animo a que cuando tengas esa hambre urgente, ese hambre que no puede esperar, pares, cojas un boli, cojas un papel y empieces a escribir qué sensaciones estás teniendo. ¿Por qué estás necesitando la comida? ¿Qué quieres cubrir con la comida? Escríbelo. Pon, hoy me estoy encontrando rara, me estoy encontrando mal, no siento mi cuerpo, he discutido con X y siento impotencia y como que quiero tapar esa impotencia con comida. Porque una vez tú tengas identificado ese patrón y ese por qué estás queriendo utilizar la comida, te va a ayudar a dar con la clave del problema y a realmente ir a la búsqueda de la solución, que como te digo, la comida estará en última instancia. Entonces, como siempre te digo, muchísimo ánimo. Si necesitas ayuda, cualquier cosa, no dudes en pedirla. Si quieres saber más tips, herramientas, al final por mi otra red social voy compartiendo más diariamente mis reflexiones, mis hábitos, que quizás te pueden ayudar por si quieres echarle un vistazo. Como ya te he dicho, muchísimo ánimo, mucha fuerza. No te acomodes con lo que tienes porque puedes salir de ahí. Confía en que puedes, que solo depende de ti el ponerte bien, el salir de donde estás. Al final, tu vida es tu responsabilidad. Coge las riendas y sal de donde estés metida, porque puedes hacerlo. No importa la circunstancia, no importa la situación en la que estés, tú puedes conseguir todo aquello que te propongas. Un abrazo enorme, un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.